Sí. Bueno, listo. Resulta que a cualquier sistema al que le podamos asociar una temperatura y que se encuentre en equilibrio térmico a esa temperatura, se le puede considerar que tiene una energía en potencia, una energía a radiar. Eh, Desde el principio, pues desde hace muchos años, una de las grandes preguntas era saber cómo medir esa cantidad de energía que podía radiar ese, ese sistema. Y esa fue una respuesta que la dio la ley de Stefan Boltzmann. En esta parte de termodinámica hay dos conceptos que entran como en una relación muy estrecha, y es el concepto de densidad y el concepto de flujo. El concepto de densidad la, es, imaginémonos un recipiente lleno de agua, en el cual tenemos una densidad de las partículas por unidad de volumen en el interior del recipiente, ¿cierto? Pero cuando ya abrimos ese recipiente que está cerrado, perdón, ese recipiente no presenta ningún flujo de esa cantidad que hay en el interior. Pero cuando ya abrimos un agujero en el recipiente, ya esa cantidad empieza a salir por el agujero, eh, atravesando esa área específica que se abrió, ¿cierto? Entonces, existe una relación entre el flujo y la densidad a través de la velocidad con la que sale esa cantidad del recipiente que lo contiene, ¿cierto? De la misma manera se puede ver la energía. La energía es como una cantidad que está encerrada en el recipiente, pero la energía que se radia, si la energía radiada es la energía que sale de ese recipiente. Es un flujo de energía que sale de ese recipiente. Entonces, la ley de Stefan Boltzmann lo que me ayuda a describir es la cantidad de energía que sale por unidad de tiempo y por unidad de área. Eso se conoce como la potencia irradiada. ¿Sí? Los científicos antiguamente consideraban este fenómeno relacionado con un fenómeno térmico. El fenómeno de irradiancia lo consideraban con relación con un fenómeno térmico, pues intervenía la temperatura en el fenómeno, ¿cierto? Ellos observaban que esa potencia irradiada estaba relacionada con algo de calor. También lo relacionaban con un fenómeno electromagnético. Pues ellos notaron que en el espacio había vacío y que al mismo tiempo ellos estaban sintiendo una energía que provenía desde cuerpos estelares, desde cuerpos celestes, que se convertía en calor, o que ellos lo interpretaban como calor con sus sentidos, ¿cierto? Y una noción más moderna viene desde el concepto de que esto es un fenómeno cuántico y que esa energía viene cuantizada, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos tres fenómenos que intervienen en esta situación, se tiene que la irradiancia o la potencia irradiada está relacionada tanto con la constante de Boltzmann y la temperatura, debido al fenómeno térmico que interviene, con la velocidad de la luz al tratarse de un fenómeno electromagnético, y con la constante de Planck al tratarse de un fenómeno cuántico. Entonces, se tiene que esta potencia irradiada corresponde a una función de la velocidad de la luz, la constante de Planck, la constante de Boltzmann y la temperatura. Entonces resulta que si nosotros nos ponemos a mirar la relación que existe entre estos parámetros C, H, K y T y las unidades de la potencia irradiada, la única combinación de estas constantes que nos puede dar unidades de energía sobre tiempo sobre metro cuadrado es esta relación que está acá, ¿sí? En la época de Stefan y Boltzmann, ellos encontraron de manera experimental que que la, que la potencia irradiada estaba relacionada con la temperatura
a la 4, con una potencia de la temperatura a la 4 y con una constante que ellos intentaron determinar, ¿cierto? De manera experimental, ellos lograron obtener un valor para esa constante que llamaron la constante de Stefan-Boltzmann, ¿sí? Fue a partir del descubrimiento de esta ley de la relación entre la potencia irradiada y la cuarta potencia de la temperatura y intentar hallar un valor para esa constante que relacionaba esas dos cantidades que se empezaron a presentar por medio de los principios físicos clásicos que se tenían en la época. Se presentó lo que se conoce como la catástrofe ultravioleta, que era uno de los problemas más grandes de la física en ese instante porque rompía con todo el conocimiento que se tenía de física hasta el momento. O sea, ya ese fenómeno que no tenía explicaciones desde la parte clásica empezó a descomponer un poco el ambiente investigativo en la parte física en la época, porque ellos decían, no, pero si nosotros suponíamos que ya teníamos todo resuelto con nuestros modelos físicos y nuestros modelos matemáticos, y aparece un fenómeno que no somos capaces de explicar con estos modelos, es porque hemos vivido en una mentira, ¿cierto? Se empezó pues como a mover un concepto así de, de que la ciencia pues ya no tenía pues como fundamento y eso. Pero fue gracias a Planck con su planteamiento de que la energía venía en pequeños cuantos de energía que se pudo resolver este pequeño problema de la catástrofe ultravioleta y se pudo pues como volver a tener confianza en esta parte. Entonces, después de que él hizo ese planteamiento, fue posible, bueno, él hizo ese planteamiento y además de que planteó que la energía electromagnética asociada a las ondas electromagnéticas de ciertas frecuencias venía en paquetes discretos de energía, ¿cierto? Lo que se planteó que de que la energía era igual a una constante por la frecuencia. También planteó lo que se conoce como la ley de Planck o la distribución de densidad de Planck, en la que relaciona esa potencia irradiada por esa irradiancia que tiene cierta onda electromagnética de una frecuencia específica con la temperatura y con la frecuencia a la que está esa onda, ¿cierto? Luego de esto, fue posible determinar que esa constante de Boltzmann tiene una relación con las constantes, ya se me olvidó el nombre, con las constantes de la naturaleza, ¿cierto? Que su valor que había sido determinado de manera empírica o de manera experimental, tiene su base en una combinación específica de las constantes de la física, ¿sí? Bueno, la idea de nosotros es que vamos a hallar, vamos a intentar calcular o a determinar la constante de Planck a través de un experimento que yo monté de manera casera. Otro experimento casero, pues esperemos que los resultados nos den un poco mejor, ¿cierto? Y vamos a determinar la validez, o no la validez, vamos a verificar la ley de Stefan-Boltzmann a partir de un montaje que hicimos en el laboratorio con los equipos que están allá en el Instituto de Física, ¿cierto? Normalmente, pues, en los cursos experimentales, este experimento lo debían montar ustedes durante una semana, hacer las mediciones y poder determinar esto, pero pues por lo de la virtualidad y eso, nosotros la opción que hicimos fue que solicitamos un ingreso, el profesor del otro curso y yo, para entrar al laboratorio unas horas, hacer estos videos y poder que ustedes tuvieran pues como la posibilidad de tomar estos datos de manera
así virtual, ¿cierto? Es pues como la opción que tenemos en este momento. Entonces les voy a mostrar los videos. Entonces, en este video se utilizó una lámpara que tiene un filamento de tungsteno, la cual cuando recibe energía eléctrica, ella se calienta, aumenta su temperatura y hace que esa temperatura calienta el filamento y hace que emita radiación electromagnética en diferentes espectros, ¿cierto? Entonces va desde el espectro infrarrojo hasta el espectro de luz visible, componiendo la luz pues, que nosotros vemos con los bombillos en la casa, ¿cierto? Acá colocamos un sensor que es un fotodiodo o un fototransistor, el cual va a determinar el sensor lo que hace es que mide la energía irradiada que entra en el sensor y eso lo convierte en una señal de corriente. Entonces vamos a medir esa señal de corriente que pasa, que está emitiendo este cuerpo negro, ¿cierto? Que vamos a simular como cuerpo negro. A eso también le vamos a poner un filtro rojo, pues un filtro, digámoslo entre comillas, el cual nos va a garantizar que la, que la longitud de onda que va a detectar nuestro fotodiodo va a ser un rango estrecho de longitudes de onda, ¿cierto? En el color rojo. Y acá les voy a mostrar pues cómo es el montaje. Acá yo utilicé pues una fuente de voltaje, pero este experimento, si ustedes lo quisieran replicar, también lo pudieran hacer consiguiendo un dispositivo eléctrico que se conoce como dimmer. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad, son como un switch que tiene una bolita y usted le gradúa como la intensidad de luz con la que quiere que alumbre la habitación, ¿cierto? Entonces, el dimmer lo que está haciendo es variando el voltaje y la corriente que le está entrando al bombillo para disminuir la cantidad de luz. Entonces, se podría conseguir eso para medir también ahí para disminuir las potencias que recibe el bombillo. Entonces, el montaje consiste en poner el bombillo dentro de una caja que las paredes en el interior están pintadas de color negro. Esto para que no haya reflexión de la radiación que el bombillo emite. En una de las paredes colocamos el sensor apuntando hacia la fuente de luz. Le colocamos un amperímetro para medir la corriente que genera ese fotodiodo por la recepción de las ondas electromagnéticas. Y al bombillo le vamos a conectar un voltímetro y un amperímetro para saber, como este es un bombillo de tungsteno, no sigue la ley de Ohm, entonces conociendo el voltaje y la corriente, en ciertos momentos vamos a conocer la variación de resistencia que tiene por el aumento en la temperatura. Resulta que la resistencia del tungsteno está relacionada directamente pues no directamente, está relacionada con la temperatura a la que se encuentra el tungsteno. Entonces, de acuerdo a la variación de resistencia que obtengamos, podemos determinar a qué temperatura se encuentra ese filamento. Entonces ahí yo podríamos obtener la temperatura y la potencia irradiada. En esa parte está el circuito que se necesita para montar el fotodiodo. Acá mostrando la dirección en la que se debe conectar el fotodiodo, ¿sí? Acá ya les voy a mostrar cómo se hizo el montaje. Entonces se colocó el fotodiodo en el interior de la caja. Luego se le colocó el filtro en todo el fotodiodo para
como reducir ese rango de frecuencia, de longitudes de onda que iba a detectar. Y luego colocamos la caja sobre el bombillo, de tal manera pues que quedara con todas las paredes negras. Luego lo que hicimos fue conectar ya el circuito del fotodiodo con una fuente de 5 voltios y medíamos en microamperios el amperaje o la corriente que se generaba en el fotodiodo. Y empezamos a variar la temperatura, el voltaje aplicado al bombillo y medíamos la corriente que estaba pasando por el bombillo, ¿cierto? Entonces, el experimento inició aproximadamente a partir de los 8 voltios, en donde se empezaron a detectar variaciones en la corriente del fotodiodo y llegamos hasta los 30 voltios. Entonces, acá se pueden ir capturando los datos, ¿cierto? Acá ya hay pues una variación. Listo. Entonces, dejemos el video hasta ahí porque acá hay parte de la explicación de cómo se hace el tratamiento de esos datos. Ya les voy a mostrar eso aquí en un documento más específico. Entonces, este documento yo se los monté también en el Canvas. Acá muestra el tratamiento que se le hacen a los datos. Entonces, primero trazamos una curva, voltaje en el bombillo, corriente en el bombillo para determinar el valor de la resistencia. Ese valor de la resistencia está relacionado con la resistencia a una temperatura ambiente, perdón, a una temperatura de 0 grados, de 0 grados Celsius y con unas constantes alfa y beta que vienen multiplicadas por la temperatura y por la temperatura al cuadrado. Entonces, para el caso de nuestro bombillo, la resistencia reportada era de 4.5 ohmios. Esa resistencia reportada a 12 grados centígrados, a 12 grados Celsius. En alfa y beta, para el material del que está hecho el filamento, corresponden a 4.8 por 10 a la menos 3 y 6.76 por 10 a la menos 7, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, a partir de la medida de voltaje y corriente, podíamos hallar la resistencia con la variación en la resistencia, y con esa variación de la resistencia, despejando de la ecuación que les mostré anteriormente, podíamos hallar la temperatura en escala absoluta. Con eso ya hallamos acá, bueno, esta es la curva de resistencia, cómo fue cambiando la resistencia a medida que aumentaba la temperatura. Y con eso hallamos las temperaturas a las que se encontraba el filamento. Entonces el filamento pasó rápidamente de tener 1000 grados cuando estaba a 9 voltios más o menos a tener 2000 grados Kelvin en el filamento, ¿cierto? Luego, usando la ley de Planck, hacemos un tratamiento matemático en el cual relacionamos las corrientes a una temperatura inicial en el experimento y la corriente a una temperatura final en el experimento. Acá se explica pues cuál es el tratamiento que se le hacen a los datos, a esas ecuaciones, perdón, y se encuentra la expresión para poder determinar la relación entre esas corrientes y esas temperaturas. Estas son corrientes en el fotodiodo, las corrientes de potencia irradiada, ¿cierto? Acá se encuentra
la relación entre la temperatura y la corriente en el fototransistor, se puede llegar a la expresión de que esa corriente o el logaritmo de esa corriente el logaritmo de esa corriente está relacionada con la constante de Planck y con el inverso de las temperaturas, ¿sí? Entonces, a partir de esa relación, ya podemos encontrar una relación lineal en la que la pendiente de la recta va a corresponder a la constante de Planck. Entonces, ahí ya podríamos determinar esa constante de Planck en la primera parte del experimento, ¿cierto? Esa es una parte. La siguiente está relacionada con este video. En este video nosotros hicimos el montaje del equipo que hay para la determinación de la ley de Stefan Boltzmann en el laboratorio. Ese equipo consta de un horno, el cual se calienta al conectarse a la red eléctrica. En el interior de ese horno se encuentra un cilindro de grafito. El cilindro de grafito es considerado un cuerpo negro, y en esta parte, en el horno, se introduce una termocupla. Con esa termocupla nosotros estamos midiendo la temperatura a la que se encuentra el cilindro. Ese cilindro va a irradiar una potencia electromagnética que va a ser detectada por este sensor que se conoce como una pila de Mol. La pila de Mol lo que hace es que tiene una relación lineal entre la potencia irradiada recibida y el voltaje que genera esa pila. Entonces él genera un voltaje que es medido por este multímetro. En esta parte central aparece un sistema de refrigeración que es necesario para evitar que el calor propio del horno sea detectado por la pila de Mol. Es decir, en esta parte central solamente estamos detectando el calor que genera el cilindro, ¿cierto? Al calentarse. Entonces, acá nosotros encendimos la máquina. Es un video pues bastante largo porque el aumento en la temperatura sea lento. Entonces, inicia en 77 grados Celsius y acá se ve 0.37 voltios en la pila de Mol. Pero a medida que aumenta, va alcanzando, a medida que aumenta la temperatura, va alcanzando mayores niveles de voltaje. Entonces la idea con este es capturar esa variación de temperatura y variación en el voltaje y verificar con la ley de Stefan Boltzmann que estas dos variaciones están relacionadas con ese exponencial a la 4, ¿cierto? La variación en la potencia irradiada está relacionada con la cuarta potencia de la temperatura, ¿sí? Esa sería pues como la actividad para esta semana. Ya con eso ya podríamos pues dar por hecho el experimento de Stefan Boltzmann. ¿Hay preguntas, muchachos? Profe, entonces, en resumen, con los datos de resistencia relacionamos la temperatura. Con el valor de temperatura utilizamos la ley de Planck. Sí. Y con ello encontramos hallamos la constante de Planck. La constante. Ajá. Eso para la primera parte, ¿cierto? Sí. Y para el segundo experimento, en el primer multímetro, eso está arrojando que eso ya está en de temperatura, eso es voltaje, eso es milivoltios. No, este es un termómetro. Este está en temperatura y está en, está en grados Celsius. Listo. Sí. Y el de la derecha es es un multímetro, este sí es en voltaje. Está en escala de voltios. En voltios. Está en escala de voltios.
Sí, Sí, así porque no sé, bueno, al menos yo no lo logro ver bien acá. sí, no, no se Entonces, alcanza a bueno, distinguir, de pronto es por la... Celsius y voltios. Sí, Y en el anterior experimento, eso está en ohms. esta, Bueno, esta está ahí en, sería el voltaje, la corriente y... eso está el voltaje que está atravesando, el voltaje que se le está aplicando al bombillo, ¿cierto? Y esta es la corriente Ah, sí, sí, que atraviesa el bombillo. sí, sí, verdad, verdad, ya. Ahí Y en utiliza, ahí este, utiliza ley de Ohm. eso, con este utiliza la ley de Ohm para averiguar esa variación en la resistencia con la temperatura. Y en este es la corriente que está detectando el fotodiodo, que está en microamperios. Está en microamperios. Ya. Es- no sé si de pronto me perdí un poquito en eso. A ver, por allá creo, no sé si me acuerdo bien, por allá en física experimental 2 creo que alguna vez hicimos un experimento con un diodo. Pero entonces, usted nos dice que eso no cumple la ley de Ohm. Sí, y nosotros llegamos también a lo mismo. Pero entonces, ¿por qué se está utilizando ahí eso como para relacionar la... No, no, no. O sea, no es que no cumpla la ley de Ohm. El bombillo no es ómico. El bombillo no es ómico. No es una resistencia ómica. No, no es. Espérate, yo te muestro. Es que yo eso tengo entendido, eso no tiene un crecimiento lineal, sino que es una exponencial. Exacto. O sea, por lo general, cuando usted compra una resistencia en una tienda electrónica, la resistencia le dice, esta resistencia es de 1 kilo ohmio, ¿cierto? Entonces usted puede estar seguro dentro de cierto rango de operación de la resistencia que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Y que esta resistencia va a ser una constante. Entonces, el comportamiento entre la corriente y el voltaje va a ser una línea recta, ¿cierto? Dentro de cierto rango de operación para esas resistencias que se conocen como resistencias ómicas. En el caso del bombillo, que es un bombillo de tuxteno, eh, esta curva no es una línea recta, sino que es una curva que tiene una forma como este estilo, en el cual el voltaje es igual también a la corriente por la resistencia, pero la resistencia es función de la corriente o en este caso de la temperatura, ¿sí? O sea, esa resistencia va a cambiar por la temperatura a la que se encuentre esa resistencia, ¿cierto? Ese Ah, alambre. ya, ya. Ya es más claro, sí, sí, ya. Ese valor de resistencia no permanece estático. Si uno quisiera medir la impedancia ahí, en esa expresión de la resistencia en función de la temperatura, ¿dónde se podría ver ahí Si uno quisiera medir la la, resistencia, impe- la impedancia? ¿Cierto? En ese caso, la impedancia. Eh, si estamos trabajando en DC, o sea, en que el voltaje no va a tener variaciones con respecto al tiempo, la impedancia se convierte en la resistencia únicamente, ¿cierto? Y es válida esta expresión. Es válida la expresión de voltaje igual a corriente por resistencia. En este caso, sino que aquí la resistencia depende de esa temperatura a la que se encuentre, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, para usted determinar esa resistencia, tendría que aplicar el voltaje a la resistencia, esperar a que la corriente le suministre la energía suficiente a la resistencia para que encuentre la temperatura de estabilización y ahí ya sí tendría la resistencia exacta para ese punto de operación, el voltaje y la corriente. En el caso del bombillo, ese punto de operación se alcanza muy rápido, es
casi que en milisegundos, que la corriente hace que el filamento de tuxeno alcance la temperatura de estabilidad térmica, y podemos por eso determinar la resistencia con esa relación de voltaje y corriente. Pero sí respondí tu pregunta, o le di más vueltas a lo Sí, que... sí. No, no, sí, sí, sí. O sea, básicamente, en este caso, como tenemos un circuito de corriente directa, pues esta impedancia pasa a ser la resistencia misma. Exacto. Sí, cuando ya usted considera voltajes alternos y eso, ya en el material empiezan a pasar otros fenómenos que hacen que esa impedancia dependa de la resistencia, de la capacitancia y de la propia inductancia que tenga el material, ¿cierto? Eso ya se vuelve algo más complejo de medir, pero en este caso que estamos usando voltaje directo es relativamente sencillo. Sí, porque cuando se utiliza voltaje directo, las posibles capacitancias, las microcapacitancias que aparezcan entre las imperfecciones del material se van a llenar, ¿cierto? La capacitancia, pues, es la capacidad que tiene el sistema de almacenar carga, pero si está en un estado estable, esa capacitancia se va a llenar y va a quedar en un valor estable. Y lo mismo la inductancia, la inductancia viene dada por las variaciones de corriente que hacen que aparezcan campos magnéticos en el interior del material, pero si la corriente no está variando en el tiempo, entonces ese campo magnético también desaparece y no hay fenómenos de autoinducción que puedan hacer que los electrones que están viajando por el material se frenen o algo, ¿cierto? Entonces esa impedancia se convierte casi que en una resistencia pura. Ah, listo, profe, gracias. Uh-huh. Y entonces, ¿esta práctica sería para cuándo? Para el otro viernes, o sea, como lo hemos manejado siempre. Y si necesitan más tiempo, pues ahí lo vamos aplazando, no hay como lío en eso. Pero la fecha pues que planteé fue para el próximo viernes. ¿Cómo la ven? Mucho voleo, ¿cierto? Pero pues está Pues interesante. sí, la verdad, sí, todas estas prácticas han sido como larguitas, pero en todo Sí, caso, pues, yo no sé, eso es como una crítica que yo siempre he hecho. Experimentar es muy importante, pero no sé por qué le dan tan pocos créditos para tanta exigencia de tiempo que requiere, porque la verdad, sí, sí, comparando yo, esta materia con otras materias de 2 créditos, no sé, póngale inglés o una cátedra, nada que ver. sí, eso estaba viendo yo. Pues yo no sabía que esta materia era solo de 2 créditos. Yo pensé que era por ahí de 4, ¿cierto? La verdad es que sí demanda mucho tiempo para los 2 créditos que vale, ¿cierto? Eh, y pues y sobre todo más pues en esta situación en la que estamos, que la virtualidad nos ha exigido pues como un poco más de dedicación a estas cosas, ¿cierto? Eh, ha sido pues trabajoso tanto para ustedes como para mí, porque pues para mí no es solamente venir y darles la clase acá y ya, sino que no sé si de pronto ustedes notan que yo monte el experimento, planeando el experimento pues me tomo un día, 2 días, mirando que la actividad más o menos dé buenos resultados, mirando qué preguntas les puedo hacer y eso para que ustedes pues conceptualicen, ¿cierto? Entonces, pues se vuelve pues como más trabajoso para las dos partes. Entonces, sí, es algo pues que hay que ir planteando cómo mejorarlo, ¿cierto? Pero pues por ahora, apenas pues como estamos cogiendo la experiencia de esta nueva forma de trabajar, yo creo que ha sido pues también un aprendizaje para todos. Es eso de ir pues como bajándole un poquito al ritmo también, es verdad. Muchachos, no sé si tienen más preguntas. Bueno, ya
por acá en el Canvas ya les adjunté pues el módulo, ¿cierto? Acá está el módulo con la parte de la clase en el PDF, los datos del equipo. Este datos del equipo es un documento que... pero no me abrió. Vamos a abrirlo acá. Es como la hoja de datos del equipo de laboratorio, ¿cierto? De las características que tienen, por si de pronto tienen dudas de cosas que no hayan muy claras. Por ejemplo, acá explican la ley de Stefan Boltzmann, lo de las constantes, ¿cierto? Acá hay pues más precisiones acerca de cómo se hace el montaje. En el caso de, pues, de que en algún momento tengamos la oportunidad de entrar y queramos replicar ese experimento, o que ustedes requieran hacer algo en cursos posteriores con esta máquina, acá pues ahí está la información de cómo se monta ese experimento, ¿cierto? Porque esta máquina pues no solamente sirve para hacer esto de Frank-Hertz, de cuerpo negro, sino que, por ejemplo, yo he visto que este horno lo usan para hacer otras experiencias, por ejemplo, calentando bulbos de vacío con materiales líquidos adentro y determinando otras cosas de radiación, de choque de electrones. Es muy útil, pues, el aparatico, ¿cierto? Es bastante bacano aprenderlo a manejar. Lo mismo que la pila de mol, determinar, pues, esas voltajes y eso. También está en esta parte el documento de referencia, que es en el que está lo del cálculo de la constante de Planck. Acá está el video de determinación de la constante de Planck y el video de verificación de la ley de Boltzmann. Y ya la actividad. Y me queda por subirles el video de la clase, pues, que se está grabando en este momento. No sé, muchachos, si tienen más preguntas. Por el momento no. No, ninguna por ahora. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Y si tienen dudas en la semana me van comentando. Yo trato de que cada vez que ustedes me preguntan algo, contestarles ahí mismo, ¿cierto? No sé si lo han notado, pero a veces pues me separo un poco del celular y de las redes sociales y no contesto de una, pero trato pues como de estar muy pendiente de eso. Entonces, bueno, no, yo creo que ya dejemos así por hoy y feliz resto de tarde, muchachos. Listo, profe, muchas gracias a usted. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Listo, Hasta luego. profe. Hasta luego. Chao.